conmigo, diga conmigo. Somos. Dígalo con gozo. Somos La casa de mi la Padre. casa de mi Padre. Un lugar de restauración. restauración. Diga así, en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Diga, en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre hay abundancia de pan. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Un tiempo especial que tenemos hoy. Un tiempo glorioso. Vamos a estar leyendo en San Lucas capítulo 14. Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 28. Vamos a estar leyendo Evangelio según San Lucas capítulo 14, versículo 28 al versículo 29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Diga conmigo, calcula los gastos. Diga, calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita. ¿Para qué? Para acabarla. ¿Está leyendo conmigo o no está leyendo? ¿Para qué? Y dice el 29. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y dice el 30. ¿Cómo es la burla? Dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar, ¿y qué? Este hombre comenzó a edificar, ¿y qué? Levante su mano y diga, yo sí voy a acabar. De mí no se van a burlar. El que me permitió comenzar, me va a permitir terminar. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre. En el año, como pastor, a través del don de ciencia, Dios pocas veces me da una palabra puntual para alguien. Unas 5 o 6 veces. Es pocas veces solo que esté ministrando. La semana pasada Dios me dio esta palabra para alguien en la iglesia. Esa persona la cité, le di esta palabra. Es raro que Dios me da palabra globalmente para un grupo, ¿verdad? Pero Dios me dio una palabra para alguien puntual. Esa persona la llamé y le di esta palabra. Y después Dios me habló para traerle a la iglesia hoy, en esta mañana. Y nos habla de este hombre, ¿verdad? Porque hay cosas que nosotros estamos desarrollando en nuestros proyectos de vida, ¿verdad? Como el matrimonio, la profesión, el negocio, empresa, ministerio, llamado de Dios, entre otros. Pero vienen situaciones a nuestras vidas que vienen a afectar lo que Dios había planeado con nosotros. Por diferentes situaciones que pueden pasar. Y hoy quiero que con la ayuda de Dios tomemos las directrices a través de esta palabra. Y la ayuda del Espíritu Santo, claro está. Tomemos las directrices que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios puede hacer en nosotros. Porque hay cosas que tú planeaste con Dios. Y se van a levantar los burladores. Dice la Biblia que como no pudo terminar, se levantan burladores. Pero a ti no te puede olvidar que hay cosas en tu vida que tú la planeaste con Dios. Y aunque se levanten los burladores, tú sabes que tú lo planeaste con Dios. Basado en ese texto, he titulado este mensaje, lo he titulado planeado bajo la sombra de ¿quién? ¿De quién? Del que tiene todo el poder. Yo quiero que tú digas, Señor, mi vida fue planeada bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos dicen amén? Y hay cosas que te van a dificultar. La gente pasa de vez en cuando a mirar cómo va la construcción de tu hogar, de tus hijos. Pasan a ver cómo va la construcción de tu economía. Y se levantan burladores de adentro y de afuera, de la casa y de la familia. Y pasan a ver cómo quedó. Y se preparan para burlarse. Y tú no te puedes desenfocar de lo que Dios te dijo. Porque tu hogar, tu ministerio, tu llamado, esta iglesia fue planeada bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ver en esta mañana, en esta palabra, en este tiempo, para los que estamos acá, los que nos ven por las redes sociales también. Vamos a ver cómo podemos enderezar las directrices. Porque tu familia, tu hogar, tus estudios, si tú lo has planeado bajo la sombra del Omnipotente, si no lo planeaste en la soberbia, si no lo planeaste para humillar a otro, si no lo planeaste en la altivez de tu corazón, ¿me hago entender?
Dios tendrá que enderezar lo que se ha venido torciendo. Vamos a ver en esta mañana solo 2 puntos de este tema, planeado bajo la sombra omnipotente. Primero, el hogar. Tu hogar. Tu hogar. No sé cómo comenzó, si te casaste o si ya habían hijos, no sé. Pero tú tienes que tener la seguridad de que tu hogar, al tú tener tu matrimonio, tu familia, fue planeada bajo la sombra del omnipotente. Si tu hogar fue planeado, usando argumentos de brujería, de hechicería, lo hiciste nada más para amargar la vida a alguien, para llevar la contraria a tus padres, ahí hay problema. Pero si tu hogar tú lo formaste con todas las imperfecciones que pudieron haber, pero lo hiciste planeado bajo la sombra del omnipotente, ahí tú podrás decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá quien te guarda. Tu trabajo, tu empleo, lo que tú quieres, tu currículo profesional, la carrera que estás emprendiendo, si la estás haciendo por competir, avergonzar, o lo estás haciendo porque es un proyecto que tú tienes en tu anhelo y sabes que Dios va contigo. Vamos al hogar, porque hay hogares que no se planean con Dios. Pero aunque tu principio ha sido tortuoso, ¿verdad? Muchos somos hijos, fuimos hijos de hogares disfuncionales. Muchos nos criamos con papá y mamá, ¿verdad? Muchos fuimos la aventura de nuestros seres queridos. No fue un hogar planeado, pero Dios enderezó nuestras vidas y nos permitió, en su misericordia, no porque lo merezcamos, levantarnos como familia. Entonces hoy hay cosas que tú planeaste con Dios. Dios te dio una palabra, Dios te dijo algo en ese proyecto financiero. Dios permitió tomar esa profesión, Dios te permitió conseguir ese préstamo, Dios te permitió, ¿verdad?, adoptar ese hijo, esa hija. Y tú sabes que en ese rumbo que has tomado, ¿verdad?, en las directrices de tu vida, Dios está ahí. Y no puedes dejar de construir, porque hay un grupo de personas que están pendientes para ver y burlarse, porque ellos creen que lo tuyo no va a terminar bien. Y puede terminar bien porque tú estás con el que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El fin no te lo va a hacer quien te maldiga, el fin no lo va a hacer quien te eche brujería, el fin no es el que te lleva la contraria en el trabajo y ya te maldice. No, tu fin está en las manos del Altísimo. Y dice la palabra en este tema del hogar. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, porque vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad?, en tus proyectos de vida, el autor de nuestra salvación, ¿verdad? Sabemos que con Él hemos planeado familias, proyectos en nuestro hogar. Y en Job capítulo 1, versículo del 1 al 3. Job 1 del 1 al 3 nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice la palabra, dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y sigue diciendo: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, dice el versículo 4. Dice: e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Dice la palabra en el versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía canto todos los días. Job había planeado una familia bajo la simiente de Dios. Sus hijos se desviaron, pero Job intercedía por sus hijos. No les alcahueteaba, esto está malo, pero oraba por ellos.
No lo justificaba, porque si tú como padre vas a justificar a tus hijos, no puedes interceder. Madre y padre, que diga, es que mi hijo pobrecito, no puedes interceder. Tú ante Dios te dices, Señor, mi hijo está fallando en esto y esto. Tú con Dios tienes que ser claro. Hijo, era claro con Dios. ¿Me hago entender? Porque como padre no podemos ser alcahuetes, debemos ser claros. Sí, Señor, mi hijo dice mucha mentira, mi hijo falta. Hablarlo con Dios. Y de esa manera Job intercedía, porque él sabía que Dios le había dado una planeación en su hogar. Él había planeado su hogar con Dios. 10 hijos tenía. Y dice el versículo 17, dice, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y dice el 18, dice, entre tanto que ésta hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su primogénito. Estaban tomando vino, estaban ahí tomando una pequeña parranda. Y dice el versículo 19, dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Murieron sus 10 hijos, en un momento murieron sus 10 hijos. Quedó sin herencia. Dice el 20, dice el versículo 20, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Job adoró. Job dijo, Señor, no sé qué está pasando, pero esto no fue lo que yo planeé contigo. Y comenzó a adorar. Hay cosas en nuestros hogares que no van a pasar como hemos planeado. Y es allí donde tú y yo no nos podemos revelar. Es cuando más tenemos que adorar. Cuando comienzan a torcerse las cosas. Porque alguien se muera, no vas a tú alejarte de Dios. Y tú sabes que él sufrió la pérdida de sus 10 hijos. Ya la economía estaba arruinada. Si usted ve anteriormente la historia, se había quedado en la ruina. Su empresa se quebró. Los empleados de él habían quedado no tanto en ruina, muertos por las calamidades que habían pasado en su hacienda. Tenía demanda a tutiplén, Job. Y dice el versículo 21, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Dice la traducción en lenguaje actual, dice así, mire lo que dice. Y dijo, nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando ¿qué? Esa era su adoración. Él no se adora decirle, Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué está? No, digo, Señor, mi vida fue planeada en ti. Yo desde que salí del vientre de mi madre, tú me comenzaste a dar. Y mi vida fue planeada bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la Biblia que siguió la prueba de este hombre. Y en el capítulo 2, versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta el coronilla de la cabeza, dice la Biblia. Y dice el versículo 8, dice, y tomó a Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y dice el versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 9, la Nueva Traducción Viviente dice así. Dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Todavía intentas. Satanás quiere que tú creas que tu destino no está en las manos de Dios. Hay noticias que nos van a herir, nos van a doler. Hay situaciones que nos van a coger desprevenidos. Y vamos a creer que nuestra vida es producto de la casualidad. No. Nuestra vida es producto de que está guiada por los hilos del Dios omnipotente. Job le dice a su esposa, ¿tú crees
Y yo, no, ya renuncia a creer que nuestra vida está planeada por Dios. Renuncia a creer que hay un Dios omnipotente que rige nuestras vidas. Hay cosas en nosotros, amores, desamores, ¿verdad? Cosas desafortunadas, decepciones. Y el enemigo lo que quiere llevarte a dudar de que tu vida fue planeada en el seno de Dios. Y eso sorprendió a Job cuando su esposa le dice, la mujer estaba triste, 10 hijos se le murieron, 10 hijos que ella parió. Y ella no intercedía como Job, pero ella estaba dolida y decía, ¿cómo se iban a morir nuestros hijos? Estamos en ruinas. Pero Job, en medio de su enfermedad, esa enfermedad que tenía, que su cuerpo se iba pudriendo, Job dijo que él iba a conservar. Él sabía que su vida, a pesar de todo, su destino, estaba en las manos de Dios. Y en el versículo 9 vemos cómo Dios habla. Vemos cómo Job escucha lo que su esposa dice. Y él comenzó a darle le comenzó a decir, a argumentarle. Y a nosotros nos pasa así. La mujer cree y dice, no, nos pasa igual que todo el mundo. Tú no puedes pensar que tu hogar, porque pasa por crisis, tu negocio, tu trabajo, tu salud, no hay un Dios que te ampare. Tú tienes que creer que antes de nacer, tu vida fue planeada por Dios. Y aunque duelan cosas y cosas no entendamos, en el capítulo 42, versículo 1 al 6, hay un poema de Job. Y Job se le abrieron los ojos y comenzó a creer, porque Job comenzó a dudar. Sus amigos alrededor lloraban y lloraban, porque hay gente que nos ve a nosotros y vienen a llorar con nosotros, y esa gente que viene a llorar es hacerte creer lástima. Y no, yo no soy un producto, tú y yo no somos un producto de la lástima de Dios. Tú y yo somos un producto del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos producto del amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra 42:1 dice, y respondió Jehová y dijo, miren lo que dijo. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Volvió a su raíz. Tú podías evitar que mis hermanos hijos se murieran, tú podías. Y lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando, no me importa. Creo, aunque he perdido, he sido traicionado, tengo un Dios que todo lo puede. Aún con esta enfermedad que tengo, conozco que todo lo puedes. Soy un protagonista que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sigue diciendo, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice el versículo 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Porque hay cosas que tenemos que ser enseñados por Dios. Y dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mas ahora, ¿qué? Mis ojos te ven. Enderezando en mi hogar. Job tenía el hogar en crisis. Iba en picada su hogar. Y dice el versículo siguiente, dice el versículo 6, dice, por tanto me aborrezco de lo que yo pensé, de lo que yo opiné, de lo que yo enseñé, y me arrepiento en polvo y ceniza.
¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Oh, se expresó hacia Dios. Y en el versículo 12 nos dice que él dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y usted puede leer ahí todo lo que Dios le dio a él, doble. Dios le dijo: si apenas estamos trabajando. Job se acordó que su vida fue planeada con Dios. Tus hijos, tu hogar, el cónyuge, la casa que tienes, la que vas a tener, el negocio como familia, lo que tú planeaste con Dios no puede ser ajeno. Y aunque tuviste un comienzo, no sé si fue bien, no sé si fue mal, no fue la mejor manera, no puedes dudar que tu hogar fue planeado. Y Job entendió. Dice que Dios bendijo su postrer estado. Y no que no hubiera bendecido su primer estado, sino que ahora sí conocía que aunque el diablo, Dios da y Dios quita, Dios restaura también. Y dice la palabra, la Nueva Traducción Viviente, dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Levante sus dos manos y diga, Dios me va a bendecir en la segunda mitad de mi vida más que al principio. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale ese fuerte aplauso a Él y a su nombre. Más que al principio. ¿Cuántos dicen amén? Más que al principio. Y dice la palabra, y dice en el versículo 13, dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos? ¿Y cuántas hijas? 3 hijas. Los 10 hijos. Y dice la palabra, dice el 13, perdón, 14, ¿verdad? No, perdón, el 13. Déjame el 13 primero. Dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas ahí. ¿Con quién los tuvo? Con la misma esposa. Con el mismo cónyuge. Porque fue con la persona con que Job fue a su altar. Y a pesar que tuvo su falla de duda, a esa persona Dios le enseñó que Job no se había equivocado cuando había planeado su vida con Dios. Y esta mujer vio en su mismo cuerpo, al tener esos 10 hijos, que honestamente su hogar estaba planeado bajo la sombra del omnipotente, del que tiene todo el poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dio, ¿cuántos hijos le dio? 10 hijos. Esta mujer se dio cuenta que Job no era un fanático y que esos hijos volvieron porque él mantuvo su integridad y a su nombre. Y dice que no fueron cualquiera hijos. Miren la diferencia que hubo esta vez. Dice, versículo 14, llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia y de la tercera Queren Aput. Estos nombres todos extraños, ¿verdad? Dice el 14. Pero dice la traducción en lenguaje actual, nos dice qué significan estos nombres. Dice, miren lo que dice la traducción en lenguaje actual del versículo 14. Nos muestran qué significan estos nombres. Nos hablan qué significaban estos nombres que Dios le había dado, ¿verdad? Y vamos a ver. Dice, a la primera de ellas le llamó Paloma, a la segunda la llamó Jazmín y a la tercera la llamó Azucena, por la hermosura que tenían estas mujeres. Miren bien. Y dice la palabra, dice el versículo 15, dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra.
y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Aprendió Job a valorar a sus hijas. Dio herencia a lo que no se usaba en ese entonces. Pero Dios restauró, le enseñó a sus hijas a que ellas valían y no solo los varones. Dios recompuso el hogar de Job por la tormenta que pasó. Y no importa qué tormenta estemos pasando en nuestro hogar, si tú crees y no te despegas de la sombra del Omnipotente, vas a ver a Dios enderezando todo lo que está torcido. ¿Cuántos dicen amén? Pero no te despegues. No. Porque tu hogar fue planeado bajo esa sombra. Génesis 16:4 dice, en este mismo punto dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esta mujer se metió en el hogar de Abraham, pero porque ellos mismos fueron imprudentes. Y a veces, cuando en tu familia y en tu hogar se mete a alguien extraño, sea dañar, sea estorbar, sea confundir la pareja, tú estás seguro de que Dios te dio ese hogar, tu corazón no se va a dañar. Tu corazón irá a los pies de Cristo para que Dios ponga dirección a tu hogar. Y esta mujer se mete a dañar la herencia de ese hogar. Y dice el versículo 5, dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo, le dice a él. Y era culpa de ella también. Y cuando alguien se mete en un hogar, sea familia del esposo, familia de la esposa, amigos o una relación extramatrimonial, quiere dañar. Pero lo malo es que si la pareja se deja dañar, porque eso puede pasar al hombre o a la mujer, importa qué madurez tienes en Dios y sepas que ese hogar Dios te lo dio. Porque comenzamos, el hombre comienza a ver con malos ojos a su esposa y la esposa comienza a ver al hombre como lo peor del mundo, sea por amigos, sea por compañeras de trabajo, y se le olvida. Y Satanás quiere que tu hogar quede a medias, que la gente pase y diga, mira cómo quedó, mira cómo terminó. Y eso que te aplauden, que dejas ese hombre que no vale, que esa mujer no sirve, esos mismos después se van a burlar de ti. Y la mayoría son gente que no tiene ni hogares, porque hoy los más solteros son los que saben más de hogares. Los que no saben qué es mantener una familia quieren dar cátedra a lo que es tener una familia. Y ella le dice, hablan entre tú y yo, Dios juzgue lo que está pasando. Y dice la palabra, dice en el versículo 6, dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y ella la echó, la sacó. Y ella tuvo un hijo, y ese hijo vino a querer también afectar la relación. Y el niño no tenía la culpa, pero fue manipulado por esta mujer. Y los matrimonios son hechos bajo pacto de sal, dice la Biblia, para que permanezca. Y cuando a veces se mete gente de la familia a ver mal al otro, y tú comienzas a decir, sí, si me hubiera casado con ella, con él, ay, ese sí, ese no. Yo respeto el que vino al evangelio casado en otra parte, yo respeto eso. Pero el que se casó en el evangelio sabe lo que hizo. Porque hoy en día le sacas todos los defectos a tu cónyuge. Pero tú lo escogiste, ella te escogió. No es tanto eso, Dios los escogió a los dos. ¿Se te olvida que tu hogar fue planeado en Dios? ¿O pones las directrices de las redes sociales, comparas tu hogar con las redes sociales de otro? ¿Te avergüenza de pronto que te van con tu pareja?
Y nos levantamos en la mañana pensando lo peor de esa pareja y ella de ti. Porque eso es viceversa. Recuerda que ese hogar fue planeado en cordón de 3 dobleces. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Pero si uno o dos comienza a soltar, se va a romper. Y el primero que se va es Dios. Si Dios se va, no aguanta nada. Dice la palabra, dice la escritura, dice la escritura en el capítulo 17, versículo 19. Mira cómo dice la palabra. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Y Abraham dijo: bueno, gloria a Dios. Y llamará su nombre Isaac. Gloria a Dios. Porque no tengo hijos. Yo planeé eso contigo el día que me fui a Ur de los Caldeos. Y le dice Dios: sí, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él, le dice Abraham. Porque yo planeé contigo esto. Pero dice lo siguiente, mira lo que sigue diciendo: y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le voy a bendecir, le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará de él y será una gran nación tu otro hijo. Pero recuerda esto, dice Dios. Recuerda esto, 21. Mas yo estableceré mi pacto con tu matrimonio, con ese hogar imperfecto, con esos hijos locos, esas hijas locas, con eso que la gente burla y los burladores. Yo tengo un pacto contigo, yo planeé algo contigo y está en mi agenda contigo. A su nombre. Con esa loca, con ese loco, lo planeé. Lo planeé con tus hijos. La promesa está vigente. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios lo planeó contigo. Dios lo planeó conmigo. Y dice el versículo 21: conforme a lo planeado, a pesar de tus pecados y mis pecados, Dios establece ese pacto. Abraham había pecado, Sara, los dos habían pecado, no le creyeron a Dios. Pero a pesar de ti, a pesar de mí, Dios está dispuesto a cumplir lo que planeó con tu hogar, lo que planeó con cada uno de tus hijos que han nacido. Segundo punto: proyectos de desarrollo social. Primer punto, tu hogar. Segundo, tu proyecto de desarrollo social. Tenemos nuestros proyectos financieros, laborales, de estudio, de capacitación educativa. A veces tienen reversa esos proyectos, pero no podemos dudar de que lo hemos planeado en Dios terminará si persiste la fe y la convicción de que el Altísimo está en control, como también el llamado que su Santo Espíritu te ha hecho. Yo con esta iglesia planeé cosas. Tuve gente que me ha animado, que me ha impulsado, pero hubo gente que ha maldecido, se ha burlado. Hay gente que siempre bloquea las cosas. En todas partes sucede lo mismo. Pero cuando uno tiene una madurez de quien lo ha llamado, cuando uno sabe que Dios está en el asunto, en toda esta imperfección de los que estamos acá, sabemos que fue planeado bajo la sombra del Omnipotente. Primer día que llegué a esta iglesia hace 21 años, estábamos en la iglesia más pequeña, había una oficina chiquitica y tenía un versículo grande en la pared que decía: en lo que tú y yo hoy vamos a hacer, Dios está con nosotros en lo planeado. Y era Josué capítulo 1. En lo que Dios y tú hemos planeado está el omnipresente. Nunca se me olvida ese versículo, porque me dio ánimo, un momento de duda. Me acuerdo como si fuera ayer. Y dice la palabra, dice en Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 9, vamos rápido al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, mira lo que vino diciendo del versículo 4 al 9. Vamos.
Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sigue diciendo, dice, yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y sigue diciendo, y me dijo Jehová, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé, dice la palabra. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice el versículo 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras. Dice el versículo 10, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir y para arruinar, y para derribar, para edificar y para plantar. Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera, dice, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás derraigar, derribar y destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Eso Dios se lo dice a Jeremías. Jeremías, he planeado esto contra ti. Este es tu llamado, este es tu ministerio. Hay gente que Dios le dio visión de negocio, de empresa, ¿verdad? De posiciones que Dios te ha dado a nivel de los estratos sociales fuertes. Tienes promesa de Dios, pero nos quedamos atrás porque cuando tenemos crisis se nos olvida que eso fue planeado por Dios y quedas a mitad de camino. La gente se burla cuando cierras el local, cuando sales corriendo ante la crisis, cuando te escondes. Dice el capítulo 20 de Jeremías, versículo 7, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de quién. El hombre que Dios escogió, el hombre que Dios le habló, sí, ay, Dios se está burlando de mí. Eso estaba planeado, eso iba a pasar. Que no te crean, están en los argumentos. Que un día haya crisis, que no te levantes sin pan, está en los planes de Dios. Que no haya nada en la cena, pero algo va a pasar antes que termine el día. Algo, que te enferme puede pasar, que sufras pérdida puede pasar, pero tienes autoridad para arrancar, desarraigar y plantar. Y hay cosas que tienes que arrancar y no se te puede olvidar. Porque para que no se burlen de ti, no te olvides de quién te ha llamado. Y dice el 8, dice, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta. Señor, tu palabra es como afrenta para mí. Y dice el versículo 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, vi en mi corazón como un fuego. El Espíritu Santo me decía, esto no es lo que yo planeé para ti. Levanta la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, levanta la cabeza, que esto no lo planeé para ti. Que él comenzó a argumentar y a decir. Y dice el versículo 10, es que oí murmuración de mucha gente. Gente me sembró temor. Gente me atacó por las redes. Y quisieron engañarte para que sueltes. Lo único que te va a quedar es lo que Dios planeó contigo. El trabajo se puede acabar. Tu pareja se puede aburrir de ti. Tus hijos te pueden dar la espalda. Pero si tú sabes lo que Dios planeó para ti, todo vuelve a su lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Y entonces, cuando el Espíritu Santo habla a Jeremías, en el versículo 11, cuando dijeron que era homófobo, cuando dijeron que era loco, cuando dijeron que era malo, dice en el versículo siguiente, dice, después que tiene esa confrontación, en el versículo 11 dice, mas Jehová está conmigo. Esto está planeado. Estas lágrimas, Dios sabe, pero también vienen sonrisas, vienen alegría. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán.
A su nombre. A su nombre. Bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente. Y a su nombre. Se acordó. Se acordó. Samuel, 1 Samuel 16:11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Sigue diciendo, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque ¿qué? Diga conmigo, pon la mano en su cabeza y diga, porque este es. Diga, porque este es. Aunque le duela el diablo, aunque no me crea, diga, este es. Aleluya. Tienes que saber que algo Dios te está hablando hoy. Y a su nombre, porque este es. Este es el que planeé. Por eso Dios te llamó. Y dice el versículo 13. Estamos en el 13, ya lo leímos. Al 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ese día, este es. Y dice el capítulo 24, versículo 3. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Y dice el versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que hizo Jehová. He aquí el día que entregó a tu enemigo en tus manos. Y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó, ¿qué? La orilla del manto. Hay gente que te va a llegar a que dañe los planes que Dios tiene contigo. A que robes luz, robes agua. A que te quedes con lo que no es tuyo. A que hagas trampa, a que hagas fraude en el trabajo. Pero eso no fue lo planeado por Dios. Y David se vio tentado y cortó. ¡Ras! Pero eso no era la manera que Dios le iba a dar a David lo que había planeado para él el reino. Querían que matara. Este es el día que Dios escogió. Y la Biblia textual dice este versículo, la Biblia textual dice, y los hombres de David le dijeron, este es el día que te dijo Yahvé, he aquí entrego tus enemigos en tu mano y harás con él como te parezca. Entonces se levantó David y cortó cautelosamente la orilla del manto de Saúl. Y nos pasa así a todos. Queremos ser aventajados y lo que nos propongan no importa. Y cortó allí. A veces quieres cortar la autoridad de tu líder espiritual. Quieres menospreciar a otros, dañando la reputación a otros para que tú subas, humillando a otros. Y por eso es que lo planeado se va estorbando, porque no lo estamos haciendo con sinceridad. Queremos como sea avanzar, y en nosotros no se distingue qué somos o qué no somos. Actuando de esa manera, no nos importa llevarnos por delante a todo el mundo para conseguir un favor. No importa si hundimos a otro, si juzgamos, calumniamos, no nos interesa. Eso a Dios no le agrada. Y David sabía que a eso no, Dios no lo llamó. A uno como pastor tiene muchas tentaciones de decir palabras inventadas, decir a la gente que Dios dijo y Dios no dijo. Cuando uno ve que hay gente que llama a la gente y les comienza a decir palabras
en el nivel de emoción y no del Espíritu Santo. ¿Y por qué el pastor no hace esto? En estos 21 años gente dice, pastor, ¿por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace aquello? A eso Dios no, eso no fue lo que planeamos con Dios. Lo que tenemos aquí en su misericordia, con todos los errores, creo que fue lo que Dios me permitió planear. Cuando tú tengas tu iglesia, tú verás a Dios que planea contigo. Pero pasamos por eso. Somos tentados a decir palabras, a decir lo que Dios nos dijo. Somos tentados a manipular espiritualmente. Pero en nosotros hay una formación espiritual y teológica que se nos presenta como un muro. Porque cuando solo es espiritual nos vemos fanáticos. Pero cuando es espiritual y teológica nos volvemos cristianos, ministros integrales para Dios, en el sentido no que seamos puros, sino que tenemos las dos vertientes. No obligar a que la palabra diga lo que yo quiero que diga. No preparar un mensaje para que la gente diga no. Y David comenzó a cortar el manto y sintió que algo estaba pasando. Y no era lo que Dios le había dicho. Versículo 5 dice así, el versículo 5 del capítulo 24. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dice el versículo 6, dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, porque que yo entienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Que no sea fácil hablar de cualquier persona en las redes sociales. Que no se nos vuelva fácil burlarte de alguien y de hacer daño. Que cada vez nos sea más difícil. Hay un temblor en nosotros. Hay algo que nos diga, algo que nos molesta en la noche. Tú estás amargado, estás resentido, estás aburrido. Algo que nos perturbe. El día que eso no nos perturbe, se fregó la cosa. Se echó a perder. Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres. ¿Con qué? Con palabras. Que Dios permita que en lo que Dios te da a ti, te dé palabra para tu familia. Palabra en el trabajo. Palabra en la iglesia. Pero palabra de Dios. No palabras para acomodar tu falta de fidelidad, falta de congregarte, falta de serle fiel a Dios. No. Cuando yo he reunido a mi familia y Dios es testigo y yo soy testigo, le digo, estamos fallando en esto, le digo a mi familia. Y soy pastor. 35 años, ser cristiano. También fallo. Le digo a mi familia, estamos fallando en esto. Cuando he hablado con ellos son testigos que no miento. Y dice la palabra, dice, y no le permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Deja que la gente siga su camino. Deja de amargarte por el crecimiento de los demás. Deja de decir, porque él no, yo sí. Deja que siga su camino. Déjalo. Déjala. No te molestes. No te amargues. Porque ese camino también está planeado por Dios. Preocúpate por tu camino. Preocúpate porque la gente que está a tu lado se convierta en a ti, no tú a ellos. Háblale, exhórtale y tú sigue un camino diferente. Lucas capítulo 14, 29 dice: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Hay una palabra de Dios para un grupo grande en este lugar. Hay gente que se burló el año pasado y este año se van a sorprender, porque tu postrer estado será mejor que el primero. Yo vine a hablarle al pueblo de Dios en esta mañana. Yo vengo a decirte, van a ver lo que Dios está haciendo.
te vieron llorar, te vieron lamentar, te vieron entristecer, pero van a ver que tu vida está planeada en Dios, que tu vida no es suerte del destino. Dios está contigo, Él es el alfa y la omega, principio y fin. Y lo que en este año se han querido, ya se han ubicado, cogieron una silla y se han unido para comenzarse a burlar. Se van a sorprender. Se van a sorprender. Se van a sorprender. Se van a sorprender. Dice el versículo 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Con lo que se en pie en esta hora. A mí, vamos con las palmas. Lo por venir, revelación. Tu voz está sobrepasando mi razón. Mi fe viene de Dios, la eternidad, lanzándome hacia luz sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tú